muchas gracias. Por lo general no soy el presentador, pero bueno, esta vez me tocó, así que voy a tratar de ser breve y no molestarlos. La conferencia es parte del ciclo anual que estamos haciendo. La idea es que todos los terceros viernes de mes, con la diferencia de feriados y días especiales, sean durante todo el año un ciclo de conferencias y que sea un hábito, vamos a venir a estas conferencias y tratar de compartir todo este espacio juntos. Básicamente lo que les quería comentar era que al finalizar la conferencia va a haber un break, va a servirse café, demás cosas, y un stand de libros que, bueno, por lo general la librería de Acción nos dona, o sea, parte de todos esos libros para la manutención de los comedores que tiene la agrupación por medio de una asociación civil y la ayuda de todos los amigos y conocidos. Bueno, lo dejo con el señor Antonio, que está por comenzar. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la hospitalidad. En el libro del Éxodo, en el capítulo 20, el Señor nos exhorta a no levantar falso testimonio contra el prójimo, diciéndonos categóricamente lo que conocemos como el enunciado del 8º mandamiento: no mentirás. Esto es lo que aparece dicho taxativamente en las Sagradas Escrituras: no mentirás. Y Santo Tomás de Aquino, explicando este mandamiento, dice que se puede pecar contra el mismo de dos maneras distintas: en un proceso, durante un proceso, o en la conversación corriente. En un proceso, a su vez, se puede pecar de tres modos distintos: acusando falsamente a alguien, dando un antitestimonio o testimonio falaz, o sentenciando injustamente. Acusa falsamente, por ejemplo, el que calumnia, el que difama, el que deshonra o el que se deja llevar por chismes. Es una tarea ingrata y aborrecible que en nuestro desdichado país está a la orden del día, puesto que es una tarea que cumple el gobierno y los medios masivos de comunicación supuestamente opositores, oficiales u oficiosos. A su vez dan falso testimonio aquellos que señalan homicidios, robos o delitos donde no los hubo, mientras no señalan los homicidios, los robos y los delitos reales que se cometen incluso a la luz pública. Y sentencian injustamente a aquellos jueces que fallan con arbitrariedad, con malicia, de acuerdo a su provecho personal, violando tanto la justicia como la equidad. Esos jueces que utilizan los tribunales para repartir prebendas, privilegios o franquicias partidarias, y no para dar a cada uno lo que a cada uno le corresponde. También hoy nuestro país tiene el desdichadísimo privilegio de contar con una gran cantidad de jueces corruptos que no son famosos por sus sentencias, sino por sus coimas, por sus desafueros, por sus vicios nefandos, por sus contranaturalezas o por sus riquezas malavidas. Se ha olvidado el requisito que pedía Aristóteles para ejercer la justicia. Aristóteles dice que se necesitan jueces honestos y probos, que sean ellos mismos justicia viviente y que hablen a través de sus sentencias. Jueces que cumplan lo que pide el Señor en el libro del Deuteronomio cuando exclama: no torcerás el derecho, no harás acepción de personas,
no aceptará sobornos porque el soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos. Pero decíamos también que se puede mentir no solamente en un proceso, se puede mentir en una conversación corriente. Y este pecado de mentira, en una conversación corriente, engendra 5 clases de hombres, dirá Santo Tomás. Los detractores, los que gustosamente escuchan a los detractores, los chismosos o susurradores, los aduladores y los que murmuran. Contra todos estos hombres pecadores habló enfáticamente el Señor, de un modo inequívoco. El que ocultamente habla mal no hace menos daño que la serpiente que muerde sin hacer ruido, dice, por ejemplo, el libro del Eclesiástico. Los detractores le son odiosos a Dios. Está en la carta de San Pablo a los romanos. Pon a tus orejas una cerca de espinas y no des oído a la lengua malvada. Otro pasaje del Eclesiástico. El murmurador y el hombre de 2 lenguas es maldito porque perturba a muchos que vivían en paz. Los que mienten en las conversaciones corrientes no tienen menos culpa que los que mienten en un proceso. Padre Castellani dice, hablando de estos que mienten en una conversación corriente o en la vida cotidiana, que son como las 3 ranas del Apocalipsis, eructadas por el dragón. Son vocingleras, saltarinas, pantarosas, verborrágicas. Y Castellani identifica a estas ranas con los liberales, los marxistas y los modernistas. Cada uno, dice el cura, tiene su propio cuacuá, pero son incapaces del sí e incapaces del no, e incapaces de dar la vida por la palabra revelada, por la palabra unívoca. Todas las formas de mentira están condenadas. Todas las formas de mentira constituyen pecado, aunque se pueda y se deba señalar gradualidades, por cierto. El Papa San Pío X, por ejemplo, en su famoso Catecismo Mayor, distingue entre la mentira jocosa, la oficiosa y la culposa. No es lo mismo la mentira que se ejecuta con el afán eutrapélico de divertirse sanamente un rato, que la mentira culposa, que es aquella que se ejecuta para dañar a un tercero a sabiendas de que se está mintiendo. En una palabra, la verdad, y solo la verdad, tiene todos los derechos y el error no tiene ningún derecho. Voy a repetir esto porque como ya no se repite más en ningún lado y debería ser enseñanza cotidiana de la Iglesia, entonces por lo menos que alguien lo repita. El error no tiene ningún derecho. La verdad tiene todos los derechos y el error no tiene ningún derecho. ¿Por qué esta insistencia en guardarse de la mentira? ¿Por qué este acento, este énfasis? De la mano de Santo Tomás diremos que principalmente, aunque no únicamente, por 4 motivos. En primer lugar, porque el mentiroso se hace hijo del demonio, que es mentiroso desde el principio y padre de la mentira. Recordemos que Jesucristo llama a los judíos hijos del demonio, padre de la mentira y mentiroso desde el principio. En segundo lugar, dirá Santo Tomás, porque la mentira tiende a la disolución de la sociedad. Si los hombres no proclaman la verdad, la convivencia entre ellos se resquebraja, se atomiza y se disuelve. El consejo de San Pablo en la carta a los Colosenses es: no os engañéis los unos a los otros. Clarísimo consejo de índole moral, pero con un alcance, si se nos permite la expresión, sociológico.
La mentira disuelve a la sociedad, la fragmenta, la atomiza, le quita unidad e integridad. En tercer lugar, dice el Aquinate, no se puede mentir porque el mentiroso pierde su fama. Al que se acostumbra a mentir, no le cree nadie. Y para eso se han inventado precisamente los cargos políticos, para designar a aquellos a los cuales no les cree nadie, son hijos del padre de la mentira, pero cuentan con todo el poder. Y en cuarto lugar, dirá Santo Tomás, no se puede mentir porque el mentiroso mata su alma. La boca mentirosa da muerte al alma. Así lo proclama el libro de la sabiduría. No busquemos entonces demasiadas explicaciones a la crisis actual. Si es verdad, y lo es, que detrás de toda cuestión política hay la cuestión religiosa, al viejo y proverbial decir de don Donoso Cortés, aquí se cumple a rajatabla esta gran premisa donosiana. Estamos como estamos porque la sociedad resulta edificada sobre la mentira. Y la mentira causa estos efectos deleterios y disolventes. Paralelamente a la condena de la mentira, y aquí pasamos a una segunda cuestión, Santo Tomás hace el elogio del hombre veraz. La mentira está condenada, la mentira está reprobada, el mentiroso queda maldecido, pero paralelamente conviene hacer el elogio del hombre veraz. ¿Quién es? Es el que sirve a la verdad. En primer lugar, como trascendental del ser, junto con el bien y con la belleza. Pero además es el que practica la virtud de la veracidad, que es una virtud conexa a la justicia. El hombre veraz, repite el libro de los Proverbios, es bendecido por Dios. Mi boca dice la verdad, pues aborrezco los labios impíos. El hombre veraz es el caballero fiel que retrata incluso el texto del Apocalipsis. Por eso mismo, deben saberlo los fieles, deben saberlo los sacerdotes, los maestros, los predicadores, deben saberlo los obispos, deben saberlo en Roma, deben saberlo todos, que la primera obligación que tenemos es la de decir la verdad y practicar la verdad. Porque el que se apoya en la mentira se alimenta de viento. Estamos obligados a ser veraces, estamos obligados a dar testimonio de la verdad oportuna e inoportunamente, y estamos obligados a practicar la verdad. La verdad debe ser dicha, pero la verdad debe ser practicada. Hablemos entonces de la verdad, en primer lugar, en tanto virtud. En tanto virtud tiene un nombre específico y es veracidad. Y ha sido considerada siempre como una virtud conexa a la justicia. ¿En qué consiste la veracidad? Es el amor a la verdad, pero es la voluntad de que se reconozca y de que se acate la verdad. Este amor es un amor que obliga a que el que profiere, el que habla, el que se pide, se defina y hable sí, sí, no, no. Puede ser difícil, causa enojo, puede significar peligros e incluso algún entredicho, pero la verdad obliga. La verdad es incondicional, tiene fueros propios y tiene supremacía. No cabe decirla si solamente nos trae beneficios, si resulta agradable a la boca de los ocasionales oyentes o decidores. No, hay que decirla siempre, no cambiarla, no abreviarla y no adulterarla. Decirla en absoluto y decirla sencillamente. Porque nuestra existencia entera reposa en la verdad.
y todo descansa en la validez de la verdad. La veracidad, entonces, como virtud y como virtud conexa a la justicia, es saber que la verdad ha de decirse sin más oportuna e inoportunamente. Pero cuidado, porque la veracidad, en tanto virtud conexa a la justicia, reclama también, como toda virtud, el término medio. Es decir, hay un término medio que se adecua y se adapta a la virtud de la veracidad. Y este término medio, en el caso de esta virtud especialísima y tan rica, es, en primer lugar, que se diga la verdad no solamente una vez, sino habitualmente. Pero que la verdad se diga, como sostiene San Pablo en la carta a los Efesios 4:15, con amor y en amor. Es decir, que se tenga en cuenta la proximidad o la alteridad. Que se tenga en cuenta que la verdad no se dice en un espacio vacío, sino que se le dice a otro. Por eso el que dice la verdad debe saber también el efecto que causa al decir la verdad y a quién le está diciendo la verdad. Y por eso es legítimo que exista una pedagogía de la gradualidad en el arte de decir la verdad y una gradualidad pedagógica en la obligación de decir la verdad. Todos aquellos que son padres o todos aquellos que son docentes saben que determinadas verdades deben ser dichas, tienen que ser dichas, pesa sobre nosotros la obligación moral de decirla, pero respetando esa gradualidad, ese ritmo propio que tiene el prójimo. Por ejemplo, el niño que está creciendo. Hay entonces dos elementos que han de añadirse a la voluntad de decir la verdad, que en eso, repetimos, consiste la virtud de la veracidad. Uno de estos elementos es la preocupación respecto de quien me escucha, la preocupación respecto de quien me atiende. Pero el otro elemento es el valor para decirla aun cuando sea difícil decirla. Haré todavía más sencilla, si se puede, la comprensión de esta noción de término medio que se le aplica a la virtud de la veracidad. Entre lo que debe ser expresado y lo que a veces debe ser callado, circunstancialmente callado, eventualmente callado, provisoriamente callado, allí, en esa línea, en ese límite, en esa frontera, se juega el término medio, entendido como factor necesario para que la veracidad, virtud conexa a la justicia, actúe como tal y sirva como tal. Santo Tomás, con esa capacidad, para sintetizarlo y esclarecerlo todo, dice en la Secunda 109, un hombre debe honestamente a otro la manifestación de la verdad. Ahora bien, la mayor caridad a la que nos obliga este término medio que estamos reclamando, porque filosóficamente es así, la mayor caridad es la verdad. Es decir, que paradójicamente la mayor caridad que se puede practicar y se practica, se puede practicar y se practica cuando el hombre dice la verdad. De allí la famosa expresión agustiniana, que fue objeto de una encíclica por el Papa Benedicto XVI, que se llama Caritas in Veritate. Un santo, San Ezequiel Moreno Díaz, canonizado en víspera del 5º centenario del descubrimiento de América, famoso él, extraordinariamente famoso por haber acuñado esa expresión, el liberalismo es pecado, como epitafio. Él pidió que esta expresión fuera su epitafio. San Ezequiel Moreno Díaz, obispo de Pasto, dijo lo siguiente:
No está prohibido y podemos hacer guerra al mal. No hagamos caso a los que exigen que se les deje el paso franco y libre a los enemigos para que triunfen con más facilidad. Amor, caridad, mucha caridad para con todos. Ciertos hombres no piden ya verdad, piden en vez de verdad caridad. Pero, agrega el santo, caridad tiene el padre que castiga a su hijo cuando obra mal. Caridad tiene el que hiere y el que mata en guerra justa. Caridad tiene el que dice la verdad hasta las últimas consecuencias. Entonces, esto es practicar la virtud de la veracidad. Decir la verdad, el amor en el ejercicio de la caridad y teniendo en cuenta la alteridad o la proximidad, la prudencia que rige todas las virtudes y también esta, la de la veracidad, sabrá indicarnos el camino para esa gradualidad que pedimos antes. Cada quien conoce los ritmos de sus propios hijos, de sus propios alumnos o de sus propios vecinos. Pero hablemos ahora de la verdad, ya no como virtud conexa a la justicia, sino como trascendental del ser. En la cuestión primera, de las 29 que componen el De Veritate, Santo Tomás se pregunta, ¿qué es la verdad? Y define: verdadero es aquello que es. Verdad de cualquier cosa es la propiedad de su ser. La verdad es la adecuación de la cosa y del entendimiento. La verdad es rectitud perceptible de la mente. Verdad es aquello por lo cual se hace patente lo que es. Todas estas oraciones de Santo Tomás concatenadas se potencian a la hora de definir y en el arte de definir. Pero me detengo en la última. Verdad es aquello por lo cual se hace patente lo que es. Porque en los tiempos que corren, el mayor riesgo que se corre es hacer patente lo que es. Si hay algo que hoy nos pone en situación de riesgo, es hacer patente lo que es. Incluso hacer patente que el rey está desnudo aunque ya no haya más reyes. En todos los ámbitos hay que hacer patente lo que es. Entonces la verdad es un bien de derecho común, porque es el alimento de la inteligencia, como el amor es el alimento del corazón. Es un bien que a todos pertenece, decir que lo que es y lo que no es, no es. En segundo lugar, la verdad, así entendida como trascendental del ser, es el bien de la sociedad, porque es el fundamento de los pactos, de las mutuas relaciones, de las fidelidades recíprocas. Suprimida la verdad, no puede haber paz, no hay paz, porque no hay paz cuando hay fraude, no hay paz cuando hay recelo, no hay paz cuando hay engaños. Y en tercer lugar, la verdad, como trascendental del ser, supone afirmar que es el bien de Dios por antonomasia, ya que Dios se proclamó a sí mismo diciendo que Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que niega la verdad niega a Cristo. El que niega la verdad comete esta infamia. Negar a quien dijo, yo soy la verdad. Pues bien, definida la verdad como virtud conexa a la justicia, definida la verdad como trascendental del ser y condenada a la mentira, conviene observar la conducta del hombre sabio, del que habla la Escritura, sobre todo el Antiguo Testamento, que es el hombre capaz de recuperar la verdad, restaurar la verdad, restablecerla y gritarla desde los tejados. Porque ese arquetipo de sabio que propone la Sagrada Escritura, por un lado aborrece la mentira, pero por otro lado ama a la verdad como virtud y como trascendental del ser. ¿Y qué clase de hombre es este sabio?
¿Qué tipo humano conforma este sabio? ¿Qué carácter? El sabio es el que sabe que estar en la verdad es dar a las cosas la importancia que tienen en realidad, empezando por lo soberanamente real que es Dios. El sabio es el que sabe que al confesar y al proclamar la verdad, está confesando y proclamando la majestad de Dios. Y el sabio es el que sabe que conformar la inteligencia a la inteligencia divina y conformar la voluntad a la voluntad divina son las formas más altas a las que se puede aspirar de sabiduría. ¿Qué nos enseña este hombre sabio? Que podemos aprender de este hombre sabio mirándolo fijamente. Por lo pronto que hay un ordenamiento jerárquico. Nosotros no somos ni podemos ser anárquicos en nuestras predilecciones, porque San Pablo dice, todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Es decir, el hombre sabio descubre el ordenamiento jerárquico, lo contempla y lo comunica. Pero además, este hombre sabio posee una actitud adorante, porque sin la adoración, la sociedad humana se convierte en un mundo asfixiante. Quedamos obligados a este combate por la verdad como trascendental del ser. Un combate que no solamente es metafísico, es, por cierto, como bien lo decía Salvador Borrego, es una batalla metafísica, pero Dios puede pedirnos en esta batalla por la verdad el compromiso del cuerpo, la entrega física, la batalla corpórea, la batalla carnal. No temeré jamás aunque me ataque un ejército entero, dice el Salterio. Dios es mi protección en el combate y en él seguro espero. Te alabaré, Señor, entre las gentes, porque es inmensa tu misericordia y hasta los cielos tu verdad ingente. Llena, Señor, la tierra con tu gloria. Para la mayoría de la gente, lo más real es el mundo y lo más irreal es Dios. Para el hombre sabio es exactamente al revés. Existir es estar en relación con Dios. Ser inteligente es reconocer la soberana realidad de Dios. El insensato, en cambio, es aquel que dice en su corazón no hay Dios. Pero el insensato es el hombre que reemplaza la divinidad por el dinero, o por el placer, o por la gloria. Son las cosas más importantes a las que puede apetecer. Para el sabio todo esto es vanidad de vanidades. Y sin embargo, aquí radica la subversión esencial del hombre moderno, de este mundo salido de sus quicios, del que se queja Hamlet, de este centro de miseria que decía Peggy. Esta es la subversión más radical, la del insensato, y la del insensato con poder, la del insensato mitrado, la del insensato con autoridad política. Esto es lo más grave que nos puede suceder y que nos sucede, y he aquí la obligación de una reacción, y de una reacción perentoria y urgente e impostergable. Hemos hablado de la mentira, del valor de la verdad como virtud conexa a la justicia y como trascendental del ser, y de la admiración que suscita el hombre sabio que dice la verdad. Quiero preguntarme ahora, ¿por qué la verdad escandaliza y quiénes son los que se escandalizan con la verdad? La verdad es molesta. Los testigos de la verdad siempre han irritado y fastidiado a los escépticos, a los hábiles y a los oportunistas. Los poderosos de la tierra, los mundanos, procuran deshacerse de los testigos de la verdad. Si pudieran, matarían a los testigos de la verdad. No ha de extrañarnos entonces que la verdad sea siempre objeto
del odio de los unos y del desdén de los otros. Ante tantos ataques, a veces sutiles, otras veces grotescos, el sentido de la verdad acaba por ser tan herido, tan vulnerado, que incluso en el alma de quienes profesan la verdad y aman la verdad, aparece la sombra del abatimiento por vía de la duda, de la acechanza, del sarcasmo, de la burla. Es como si la verdad quedara refugiada en lo recóndito de nuestra interioridad. Hay que hacer entonces un buen diagnóstico de esta situación para tener un buen remedio. ¿Cuáles son las causas de este desamor por la verdad? ¿Cuáles son las causas de este destrato que sufre la verdad y el hombre veraz? ¿Cuáles son las causas incluso de este odio hacia la verdad? ¿Y cuáles son las causas del escándalo que la verdad produce? No intentaré una respuesta exhaustiva, pero sí, si me lo permiten, un croquis, un esquema. La primera de las causas es el racionalismo en todas sus variantes, ya sea el positivismo, el cientificismo o el cartesianismo. El hombre dominado por este racionalismo, negador del misterio y del conocimiento poético, del conocimiento cordial, termina por identificar lo dogmático con lo inútil, con lo inservible, con lo irracional, y lo desecha. Y a la noción de certeza la reemplaza con la noción de aproximación y al sentido de la verdad por el sentido de la búsqueda por la búsqueda, sin reposo, sin puerto. La segunda causa es la desvalorización de la palabra divorciada intencionalmente de la metafísica, la semántica fracturada, la llamada con toda propiedad guerra semántica. Las cosas ya no son convocadas por las esencias significantes y significativas de las cosas son adulteradas por la palabra violada que dice el padre Petit. Se prefiere al testimonio de la palabra el éxito de la palabra dicha interesada, provechosa y oportunamente. Y entonces se preferirá el recuento de sufragios a la afirmación de que el sufragio universal es la mentira universal. La tercera causa es la sustitución de la objetividad por el punto de vista. Es decir, la entronización de la subjetividad e incluso la divinización de la sinceridad. Hoy, vaya la paradoja, se le da más importancia a la sinceridad con que un hombre vive su fe que al valor objetivo de esa fe. La sinceridad con la que es vivida una fe de ninguna manera es causa de que se reconozca que esa fe es verdadera. Las peores causas pueden ser defendidas por hombres sinceros, de cuya sinceridad tal vez difícilmente pudiéramos dudar, y eso no significa que esas causas sean justas. Se concede más importancia a la sinceridad del sentimentalismo religioso, del emocionalismo religioso, que al contenido intrínseco de la fe. La cuarta causa en este croquis que estamos enumerando, y como tal imperfecto e incompleto, es la sustitución del criterio de verdad por el de eficacia. Importan los resultados, pero no importan los principios. Esto lleva directamente a la fiebre del activismo. El querer estar presente en la fiesta del hombre, pero perderse la fiesta de Dios. Y aquí diría el padre Bojorge, entramos en el pecado de la asedia. La quinta causa es el falso concepto de libertad, abandonando aquella definición aristotélica de viejo y noble Culio, según la cual la libertad es la preferencia reflexiva de lo mejor. Nadie puede preferir reflexivamente lo mejor si no vive bajo el orden. Y el orden no queda asegurado si no hay una autoridad que lo tutele.
que lo custodie. Sin embargo, el concepto y la praxis de libertad que hoy prevalece y se ejecuta es exactamente lo opuesto. La libertad es concebida como un antojo, dice Guardini, como el se me da la gana. La libertad es concebida como la preferencia irreflexiva, instintiva, apasionada de lo que me gusta, de lo que se me ocurre, empezando por la contranaturaleza. La sexta causa de este destrato, de este desamor a la verdad, es la separación intencional entre la fe y la razón, que se prolonga incluso en otros planos. El enfrentamiento entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo inmanente y lo trascendente, un enfrentamiento sin equilibrio, sin reposo, sin concordia. Un enfrentamiento que, al desconocer la jerarquía que haría posible la unión, alimenta la discordia por la discordia misma. La distinción es considerada como un atentado. En cambio, la negación del distinguir para unir ya se ha vuelto hábito en la mayoría de nuestro prójimo. La séptima causa es el conjunto de enfermedades que padece hoy la inteligencia, las enfermedades del entendimiento, la falta de juicio, precisamente la apariencia sin ser, el preferir la apariencia al ser. ¿Qué cosa sabe la gente de este albardón?, dice el padre Castellani. ¿Qué cosas sabe la gente, pero cosas que no son? Es otra enfermedad de la inteligencia y no de menos monta la demonización. Porque el demonio es el gran ilusionista. Y el hombre que vive de ilusiones es presa del demonio, lo sepa o no. Porque el demonio nos impulsa y a veces nos obliga a darle importancia a lo que no tiene importancia, a colocar como principal lo que es subalterno y viceversa. He visto un mal enorme, dice la Escritura, he visto al príncipe a pie y al siervo a caballo. Y es otra enfermedad de la inteligencia, la curiositas, es decir, la búsqueda siempre insatisfecha y siempre insensata de nuevos y renovados fenómenos, pero a expensas de lo que permanece, de lo que es inmutable, irrefragable e inmarcesible. Y es otra enfermedad de la inteligencia el reemplazo de lo verdadero por lo interesante. ¿Cuántas veces tenemos que escuchar que se nos diga que tal expositor o tal libro es interesante? No dice absolutamente nada eso. En el mejor de los casos, solo dice que ha despertado nuestro interés, pero puede ser un interés desquiciado, sin rumbo, desproporcionado, fuera de órbita. Lo importante no es que interese cualquier cosa, sino que interese la verdad, y que ese interés inhiera nuestra alma y comprometa nuestra vida, y haga de nuestra existencia una existencia jugada. De lo contrario, estamos con la inteligencia enferma. Y es una enfermedad de la inteligencia, y solo la mencionaré porque sería objeto de una conversación aparte, y no ciertamente dada por mí, sino por algún especialista en la materia, pero es una enfermedad que no puedo dejar de mencionar: la existencia de los sofismas, la existencia de las falacias. El mundo está lleno de sofismas, la vida cotidiana está llena de sofismas. Sofismas por ambigüedad del lenguaje, sofismas por equivocidad, sofismas por anfibología, sofismas por premisa falsa o por antecedentes incompletos o por falsas disyuntivas o por cambio de asunto. Esta clasificación, que no agota la lista de los sofismas, es, sin embargo, lo suficientemente gráfica e ilustrativa como para darnos cuenta de que hemos de escapar de esta peligrosísima enfermedad de la inteligencia, que es la de la elaboración de los sofismas. No podemos, entonces, conformarnos con las dudas,
No podemos conformarnos con las opiniones, con la mera doxa. Es necesario no escandalizarse de la verdad, amar la verdad, servirla, descubrirla, practicarla y no renunciar a decirla porque los tibios se escandalizan de ella. La verdad no es el resultado del consenso, sino en el orden filosófico, como hemos dicho, de la adecuación del intelecto a la realidad objetiva de la cosa, pero desde el punto de vista teológico es el fruto de mirar el crucifijo y saber entonces cuál es la verdad. Por eso, otra causa que hemos de denunciar aquí esta noche, del destrato a la verdad, del deshonor para con la verdad, es el falso ecumenismo. Cristo quiso la unidad para su iglesia. La división, por supuesto, es una victoria del pecado, pero hay un ecumenismo que es el dominio de las confusiones y de las equivocidades. La unión solo puede realizarse en la verdad, en la medida en que se reconoce la plenitud de Jesucristo, la unidad entonces vendrá a existir de hecho. Pero nosotros, los católicos, tenemos el deber de humillarnos ante la verdad, no de humillar a la Iglesia y no de humillar a Jesucristo. No se debe traficar la verdad, dice Kierkegaard. No se debe alterar al cristianismo, no se debe exasperarlo con persistir en un puesto equivocado, se debe vigilar para que siga siendo lo que era, lo que supo ser, escándalo para los judíos y locura para los griegos, y no una tontería cualquiera de la que ni los judíos ni los griegos se escandalizan y de la cual se ríen todos los días. Enumerando las causas del horror por la verdad, no podemos dejar de mencionar aquí la causa del relativismo. Y es respecto del relativismo que me permito agregar una palabra más, pensando sobre todo en los más jóvenes, víctimas casi siempre de la propaganda relativista. Cambia la verdad, evoluciona la verdad. Una aserción, una afirmación, es verdadera o falsa en sí misma, inherentemente. No depende de la fecha o del lugar, no depende del espacio y del tiempo. Lo que le da o le quita veracidad a una afirmación es su contenido intrínseco. Examinemos por lo menos dos casos, llamados comúnmente de cambio de la verdad. El caso primero sería el reemplazo de un juicio falso por un juicio verdadero. Un juicio falso, como por ejemplo decir el sol da vueltas alrededor de la Tierra. Un juicio verdadero, decir la Tierra da vueltas alrededor del sol. En este ejemplo, elemental, si se quiere, lo que cambió es el juicio de los hombres, no la verdad. La verdad fue siempre la misma, independientemente del tiempo, del espacio y de los juicios humanos. La verdad es que la Tierra giraba alrededor del Sol, igual o antes del descubrimiento de este principio. Lo contrario es caer en el vicio que Maritain, en su cuarto de hora de lucidez, llamó cronolatría. Pero analicemos el segundo caso, el reemplazo de un juicio verdadero por un juicio falso. Por ejemplo, matar a un inocente. Matar a un inocente, ¿es verdadero o es falso? Depende del tiempo, depende de la ley, de circunstancias, depende del derecho positivo. La muerte de un inocente siempre es pecado mortal. La homosexualidad siempre es un vicio nefando, independientemente del juicio de los hombres. Si cambia el juicio de los hombres, no quiere decir que la verdad haya cambiado. Quiere decir que el hombre está desorbitado y enloquecido y que ha perdido el temor de Dios.
Cuidado entonces, muchísimo cuidado con el relativismo y con el evolucionismo. Termino. ¿Qué podemos hacer para dar testimonio de la verdad? ¿Hay algo que podamos hacer todavía? No ofreceré un recetario, pero diré 2 palabras de sentido común. En primer lugar, debo reconocer que hay una verdad que no viene de mí, que se me impone, no como una coacción exterior autoritaria, sino como un bien que exige mi homenaje, un bien que exige mi reverencia. Es un honor descubrir la verdad, servir la verdad, practicar la verdad, contemplar la verdad y comunicarla a otros. Es un honor y debemos aceptar este honor, aunque suponga después la consecuencia que suele suponer de tener que cargar siquiera con una astillita de la cruz. Reconocer lo que es, someterme a lo real, reconocer que decir sí a Dios es la primera obligación que tengo al levantarme, pronunciar el serviam, serviré, contra la pretensión demoníaca de no servirlo. Aceptar esta dicha ya es dar gracias. Así se explica en el hombre moderno su gusto por la desgracia. Ese gusto morboso del hombre moderno por la desgracia es consecuencia que el hombre moderno no acepta la dicha de dar gracias y de pedir la gracia. En segundo lugar, no hay que vivir complaciéndose en uno mismo. El espíritu que solo quiere vivir de sí termina complaciéndose en la mentira. La única cosa que solo vive de sí es la mentira, porque el hombre busca vivir en Dios. En tercer lugar, se necesita poner en juego, poner en práctica la necesaria clarividencia, el principio de la lucidez, para detectar el error, para afirmar los principios, superar la tentación de la falsa prudencia, la de los católicos moderados, católicos mitigados, católicos en cómodas cuotas, bifásicos, verbicidas, los que no quieren involucrarse en la mismísima cruz y en el mismísimo Calvario. Tenemos que adquirir los caracteres propios para una lucha prolongada, ardua y en soledad. Nuestra misión se ha convertido en una misión de aislamiento y eso supone estar entrenados. Hay que decir la verdad en todos los ámbitos. Decir la verdad en política, que la democracia es la corrupción de la república y una perversión intrínseca. Decir la verdad en economía, que la usura internacional manejada por un puñado de judíos y de déspotas masones y de cristianos renegados tiene a la patria en jaque y al mundo entero a sus pies. Decir la verdad en moral, que el hedonismo es asfixiante y vergonzoso, y que es legítimo reprimir y que es legítimo discriminar, que estas palabras que la guerra semántica nos prohíbe proferir, nosotros las proferimos orgullosos. Decir la verdad en educación, que los llamados pedagogos modernos son unos psicópatas y que la única pedagogía verdadera es la pedagogía del verbo, la pedagogía de Cristo, la pedagogía de cruz, en curso o fuera de curso. Decir la verdad en religión, que la Iglesia católica, apostólica y romana es la única verdadera y que fuera de ella no hay salvación. Fuera de la Iglesia católica no hay salvación. Ante Pilatos, el escéptico, el neutro, el tibio, el sofista,
Cristo proclama que había venido al mundo para dar testimonio de la verdad, nada menos. A imitación de Cristo, el cristiano debe estar dispuesto a la crucifixión espiritual y física y al derramamiento de la propia sangre por amor a la verdad y en custodia de la verdad. Y a esto llamamos martirio, al martirio de la palabra, al martirio de la conducta y, si Dios lo pide, al martirio de la sangre. Tenía razón José María Pemán. A Dios yo no le pido favores, ni senda llana entre flores, le pido persecución y al mismo tiempo perdón para mis perseguidores. Y bien, entre tantos mártires, la Iglesia tiene uno al que quiero apelar para cerrar esta charla. La Iglesia tiene al mártir Justo, San Justo. Hermoso ejemplo de un amor puro a la verdad, de candorosa y plena adhesión a ella. San Justo y su hermano, su hermanito pastor, padecieron persecución y crudelísimas torturas durante la época de Diocleciano. Eran apenas 2 niños, entre 7 y 9 años, según refieren las crónicas, pero alentados por el ejemplo de sus mayores. Un día, al salir de la escuela, arrojaron sus cartillas y se presentaron ante el procónsul Daciano a confesarse discípulos de Cristo. 7 y 9 añitos. El procónsul los mandó degollar. Santos Justo y Pastor no creía en la sana laicidad. Murieron degollados por amor a Cristo. Epilogando la obra Varones Ilustres de San Isidoro de Sevilla, San Ildefonso de Toledo cuenta el diálogo final entre estos 2 hermanitos. No tengáis miedo, le dijo Justo a Pastor, recibe tranquilo el golpe de la espada, que aquel Dios que se ha dignado llamarnos a una gracia tan grande nos dará las fuerzas proporcionadas a los dolores que nos esperan. Y Pastor le contesta, dices bien, hermano mío, con gusto te haré compañía en el martirio para alcanzar contigo la gloria de este combate. En estos tiempos de manipulación de la infancia, de precocidades vergonzosamente estimuladas y manipuladas, de chiquilinas imbéciles y grandulones procaces, de corruptores de la infancia, volvamos al ejemplo de estos 2 niños. Tuve la ocasión de volver al ejemplo de estos 2 niños y por eso lo cito a la hora del cierre, porque en la Santa Iglesia Magistral de Alcalá de Henares se conserva y se pone a la veneración de los fieles una piedra que en uno de sus lados tiene una cavidad. La piedad popular dice que ese hueco en la piedra se produjo cuando los niños clavaron sus rodillitas para recibir el golpe fatal y final del verdugo. Al arrodillarse sobre la piedra para ser decapitados, la piedra cedió y quedó impresa en la piedra la marca, el signo, el testimonio de aquella donación entera y total a Cristo. Desde que vi esa piedra, siempre me ha parecido un símbolo del hombre llamado a decir la verdad. Rodilla en tierra, el mejor gesto, el mejor símbolo del defensor de la verdad. Rodilla en tierra para adorar a Dios, rodilla en tierra para recibir la Eucaristía, rodilla en tierra para mejor cargar el fusil y hacer fuego contra los enemigos de la cruz, para que se pueda decir de nosotros lo que se canta en la zambita, la artillera. Somos los artilleros que a la par del cañón echan rodilla en tierra los que a la guerra van con valor. Esta es nuestra tarea.
ir a la guerra con valor, rodilla en tierra para convertirnos en centinelas. En esos centinelas a lo que Enrique Vidal Molina, en un poema hermosísimo, comparó con aquellos centauros capaces de llevar la banderola azul del infinito. Centinela del sur, centauro herido, sueñas bajo tu pampa una pradera que verdece en tu sangre torrentera y en tus huesos semillas sin olvido. Contigo y en tu gloria se ha dormido el tiempo ecuestre de la ley guerrera, pero es cada galope campo afuera que instrumenta un redoble a tu latido. Tu moarra es la reja de un arado y el ástil de tu lanza está clavado en la patria memoria como un grito, porque robaste en una atropellada a tu tacuara para siempre astada la banderola azul del infinito. ¡Viva la verdad! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva María Reina! ¡Viva! ¡Viva!